Opinión. Hablando claro con Edwin Villegas. Análisis. Tendremos invitados, personajes y entrevistas para hablar de lo que acontece en nuestro municipio y en nuestra región. Aquí, a través de Tampaisa TV. Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a especiales con invitados muy especiales. Hoy está aquí con nosotros en esta serie de programas sobre el COVID-19 el doctor Orlando Montoya, un epidemiólogo que ha venido contándonos todas las fases, desde lo que es un coronavirus hasta tener unas indicaciones y unas recomendaciones muy importantes. Hoy hablaremos con él de este tema, pero con varios énfasis, y es realmente lo que estamos viviendo en el momento y algunas cosas que les vamos a contar el día de hoy. Doctor Orlando, ¿qué tal? Bienvenido a Tampaisa. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días a todo el personal del estudio, buenos días a la teleaudiencia en todos los lugares donde nos escuchan y donde nos ven, porque este programa hace presencia fuera de Colombia. Sí, señor. ¿Le han reportado sintonía a algunos amigos de lejos? Sí, han reportado. Me llamó mucho la atención que en el primer programa, que no era un programa que se conocía, había un amigo en Medellín viéndolo y no tiene nexos con Yarumal. Me llamó la atención porque él me escribió por el correo y le dije, ¿cómo te enteraste? Y me dijo, algunas veces veo Tampaisa TV, pero no tiene ningún nexo con Yarumal. No sabía que se iba a hacer ese tipo de programa. Son esa sintonía, esa audiencia que es insospechada. Ese reflejo sí, que uno no sabe a dónde puede llegar. No sabe uno. Sabemos que esto lo sintonizan en España, en Australia, yarumaleños que están en Estados Unidos. De manera que tiene una gran repercusión y es muy efectivo un programa como estos, máxime cuando se trata de información o de educación. Muy bien. Doctor, uno que camina las calles, que está con la comunidad, uno siente que la gente dice, es que eso no existe, ese virus es como un invento, eso realmente pues es como una estrategia. Usted como epidemiólogo nos puede decir que el COVID-19 es una realidad y cómo enfrentarlo. Voy a utilizar una expresión popular para decir que esto no es un cuento chino. Si bien nació en China, esto no es un cuento chino. La enfermedad existe, los enfermos están por montones en el mundo y el virus es real. Así las cosas, como lo dijimos en el programa anterior, esto no es para llenarnos de pánico, pero tampoco para tenerle exceso de confianza. Esto es de respeto, de responsabilidad, de estar en el justo punto medio. No sirve estar en pánico, porque el pánico lo que va a hacer es inmovilizarme. El pánico me va a bajar las defensas, me va a afectar la salud mental, o sea, no me va a permitir enfrentar la situación. No me sirve la confianza porque será permitir que los riesgos estén dados y que por tanto yo me pueda enfermar y pueda al mismo tiempo transmitir la enfermedad a mis inmediatos colaboradores, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares, a mis amigos, a mi comunidad. Hay que estar en el justo punto medio. No pánico, no confianza, respeto. Y ese respeto se expresa en enfermedades como la del COVID-19, es a través de las medidas de prevención. Saber que existe, que es real, que todos somos susceptibles de una población que tenga, como la de Yarumal, 50.000 habitantes. Los 50.000 habitantes pueden ser afectados por la enfermedad si no tomamos las medidas, pero también como tenemos unas medidas específicas, si las adoptamos, si las ponemos en práctica, muchos no les vamos a escapar a la enfermedad. Esto entonces es como esa síntesis de los programas que veníamos. Habíamos dicho que la enfermedad no es para tenerle, digamos, miedo en el sentido de que aquí todo está acabado. No, esto también tiene una voz de esperanza,
La pregunta pasa porque inclusive en redes sociales dice, ¿usted conoce algún enfermo del COVID? La gente anda como incrédula, y realmente pues usted como epidemiólogo, y también hoy veía un video en Barranquilla, unas urgencias llenas y la gente con muchas necesidades de atención, y muestran que ya tenemos una muy alta cantidad de contaminados en el país. Claro. De pronto se ha sabido como controlar, que usted lo decía en uno de los programas, que el gobierno ha venido haciendo algunas medidas, pero exponencialmente también al ir soltando más la población a una vida productiva, pues van a aparecer más contagiados. Sí, y eso es lo que llama la atención, en el sentido de que si estamos, primero cuando estábamos encerrados, todo el mundo pedía que esto se acabara ya, que pudiéramos salir a la vida normal, a la actividad rutinaria a la que siempre estuvimos acostumbrados, pero cuando se va abriendo, pero es bajo protocolos y es bajo estrictas medidas de prevención que cada uno tiene que asumir. Es decir, nosotros no podemos esperar que sea una autoridad municipal o el gobierno nacional el que nos esté cuidando. Aquí ya el cuidado es mío, es tuyo, es de ella, es de nosotros. En Bogotá decía la alcaldesa que si sigue va a tener que cerrar otra vez la ciudad, si sigue en aumento. Claro. Porque se está llegando al límite de UCIs y de atención realmente. Entonces, realmente es la primera pregunta. El virus existe, que es para dejarle a la gente esta claridad que estamos muy relajados. El virus existe y es un virus que deben recordar la teleaudiencia, es un virus que es supremamente contagioso, que le gusta mucho los espacios donde hay más de una persona, las aglomeraciones, ya donde hay 2 personas al virus le gusta, si hay 3 para él mejor, si hay 5 y si hay multitudes, mucho mejor. Si hay cercanía entre las personas, él aprovecha esas circunstancias para contagiar. Y si el recinto es muy cerrado, es decir, donde no hay buena ventilación, esos espacios también los aprovecha el virus. Pero aprovecha fundamentalmente cuando las personas no están tomando las medidas de precaución. No es lo mismo estar en este estudio de televisión, haciendo este programa, a una distancia de más de 1 metro, como estamos nosotros, pero con prevención, con protección, que estarlo haciendo a esta misma distancia sin estas medidas de protección. Bueno, doctor, han salido noticias que el virus ha bajado su fuerza, otros dicen que no. ¿Qué novedades hay sobre esta pandemia? Muchas novedades. Primero, nunca esta pandemia se puede descuidar. China, que era un país que ya había supuestamente terminado, los casos que están presentando eran de 1, de 2, muy esporádicos, está en este momento en rebrote. En Pekín está volviendo a surgir el brote. Es decir, no se puede descuidar ni siquiera cuando ya el país dijo, listo, pasamos. ¿Por qué? Porque recuerde que lo que hacemos es evitar que todos nos contagiemos, y eso tiene un sentido, que todos nos contagiemos en un mismo momento. Eso tiene un sentido. El concepto de aplanar la curva es un concepto de que todos no nos enfermemos al mismo tiempo, dando especialmente 2 oportunidades. La primera, que no se copen los servicios hospitalarios para que podamos tener atención hospitalaria. Y la segunda, dar la posibilidad a que desde la ciencia se tengan o tratamientos específicos o se haya logrado desarrollar una vacuna que esté disponible para aplicarla a la población, y de esa forma sí vamos a tener unas medidas ya de protección específica frente a la enfermedad. Eso es lo que busca. Pero aplanar la curva es entonces hacer que la enfermedad vaya más lenta en el tiempo, mientras salen estas nuevas oportunidades desde la ciencia, que hay muchos equipos trabajando en eso y hay buenas expectativas. Eso es el objetivo. Rápidamente, ¿dónde están más avanzados? ¿En Rusia o...? No, en muchas partes. En Israel se tiene ya una protección específica a través de una inmunoglobulina, es una sustancia de defensa que bloquea el virus. En Estados Unidos se viene también con una vacuna que aprovecha la información genética del virus, la procesan,
le quitan la fuerza y en vez de hacer que produzca virus, va a producir lo que llaman anticuerpos, es decir, elementos de defensa que va a atacar el virus. En Rusia también vienen con trabajos de protección específica, en Alemania, en Estados Unidos. Hay más de 135 equipos científicos buscando no solamente el desarrollo de una vacuna, sino también buscando la posibilidad de encontrar un tratamiento para la enfermedad. Bueno, Yarumar, teníamos pues el temor de que llegara y estábamos a la expectativa, porque la gente, inclusive usted mismo lo decía, aquí va a llegar, ya llegó, ya tenemos 3 casos en Yarumar, ¿qué hacer? Es el momento para invitar a la comunidad a que tome conciencia de consigo mismo. Esto es de una responsabilidad individual. Es las medidas que yo tengo que tomar en prevención, en higiene, en desinfección, en salir solo a lo necesario, en los establecimientos que atienden público porque tienen un negocio abierto, cumplir protocolos tal como están establecidos. No es tenerlo ahí y confiarme, que es donde está el pecado. Recuerde que el virus aprovecha cualquier resquicio. Al virus no se le hace trampa. Este virus no acepta trampas. Cualquier resquicio, cualquier oportunidad que uno deje, el virus la va a aprovechar, máxima cuando la tenemos en una comunidad. Aquí entonces el llamado a la comunidad es saber que el caso no va a terminar con la situación no va a terminar con 3 casos. Esto seguirá multiplicándose y en la medida en que nos descuidemos, entonces los casos iniciales van a ser mucho mayor. Mientras haya más casos empezando un brote, pues va a haber más gente contaminada, porque aquí hay que llamarle la atención a la teleaudiencia para que recuerde que no es solo el enfermo que conocemos, esa persona que ya está como marcada, que todo el mundo lo señala, ese no es solamente el que contamina o el que contaminó, que las personas, por ejemplo como yo, que en este momento no tengo ningún síntoma, ni hoy ni en los 14 días anteriores, no he tenido ningún síntoma de esos que se parezcan siquiera a una gripa, yo puedo estar contaminado, no desarrollar síntomas y transmitir el virus. Ese es el asintomático. Ese es el asintomático. Y en esto hay una novedad interesante. En el programa pasado, en una pregunta que se me hizo si las personas que eran asintomáticas los transmitían, les dije que sí. Y les dije también que la Organización Mundial de la Salud hacía 2 días, la semana pasada, había planteado que los asintomáticos no transmitían la enfermedad, que parecía que no la transmitían. Y sin embargo, fui enfático en decir aquí, en sostener, que debíamos seguir tomando, que los asintomáticos también la transmitían porque es una medida de protección en salud pública. Y a los 2 días de haber hecho ese programa, la Organización Mundial de la Salud corrigió la información. Fue una información que fue verbal inicialmente y no es lo mismo transmitir información verbal que escrita. En la información verbal hubo algún lapsus en una epidemióloga que dio ese tipo de información. Es decir, dejó algo sin decir y el mensaje quedó, y así lo transmitieron todos los medios, que los asintomáticos no la transmitían. Pero fue un lapsus que puede ocurrir en el mejor de los casos. Entonces, sí sabemos, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo y lo aclaró, los asintomáticos también transmiten la enfermedad. Es por eso que yo he dicho que al enfermo no se le tiene miedo. Al enfermo se asiste, la enfermedad se enfrenta, se le debe tener miedo al virus, ese, con respeto. Pero el virus tenemos todas las estrategias para protegerlo. Entonces, aquí, a la comunidad y en cualquier lugar del mundo donde esto está empezando, el mensaje es cuidarnos. Doctor, a mí me queda la duda con respecto a esa
ese tema de la persona que ya tiene el virus, digamos estos tres, y si no hay vacuna, ¿cómo se cura? ¿Cómo dice después ya no hay? Bueno, lo que sucede es que las enfermedades tienen un curso natural. Entonces, todas las enfermedades entran al organismo, empiezan, se establecen en el organismo, hacen un cuadro, evolucionan y finalmente entran a un periodo de resolución, es decir, se soluciona el cuadro. Esa solución del cuadro es, para las que no hay tratamiento, entonces la naturaleza dice, o se cura solo, ¿sí?, o se cura con ayudas médicas, o si hay tratamiento específico, el tratamiento hace que la enfermedad se corte. Y hay otros que si no se curan, si no hay tratamiento y no hay una ayuda específica y tienen ciertas condiciones, pues entonces esos son los casos fatales, los que terminan en muerte. Esta enfermedad del coronavirus esencialmente no es mortal. No podemos decir que es mortal. No, hay algunos casos de muerte, pero son, aunque las cifras nos las repitan todos los días y parecen muchas, no son tantas, porque esas cifras habría que entenderlas desde dos escenarios. La primera, desde los enfermos que se conocen. Entonces, en Antioquia hay 11, hasta el momento, hasta el día de ayer, habían fallecido 11 personas, pero tenemos más de 2.000 casos en Antioquia. Eso significa que menos, mucho menos de 1% de los enfermos reconocidos son los que terminan con muerte en Antioquia. Esta es la pregunta de esa. Listo, a mí me dio y me puedo curar, entonces, ¿cómo? Solo la suerte, mis defensas, ¿cómo me curo de esto? Porque entonces ahí es como al libre albedrío, bueno, ¿se salva o no se salva? No, no es al libre albedrío, es que, miren que lo he dicho, la enfermedad no es mortal en sí misma. Los casos graves son una mínima cantidad de situaciones, de personas, son los casos graves, y por condiciones muy específicas de su organismo. Nuestro organismo siempre trata de defendernos frente a amenazas externas, en este caso frente a la introducción del virus, y empieza un mecanismo de defensa que fue explicado en el programa anterior. El mecanismo de defensa, como esto es una enfermedad que se puede volver severa si la descuidamos, entonces no tenemos tratamiento. Esa es la razón por la que los casos leves y los casos moderados no se hospitalizan, no requieren de una ayuda asistencial, pero eso no quiere decir que la podamos descuidar o que la enfermedad no es importante. Vamos a tener entonces ese curso de la asistencia con un cuidado, con monitoreando síntomas, porque si algún síntoma grave aparece, esa persona sí va a necesitar la atención hospitalaria o de pronto los cuidados intensivos, o quizá la ayuda de un ventilador para la respiración. Pero por fortuna, la enfermedad es una enfermedad que se puede manejar desde la casa, y esa es la gran herramienta que tenemos. Primero, prevención. Segundo, y por eso les digo, no nos llenemos de pánico, pero no, tampoco de confianza. Es que la pregunta la hacía para que no señalemos a aquellas personas que tienen y que por eso pues sí lo tienen, no significa que lo podemos señalar o decir que ya pues va a contagiar a todo el pueblo y todo el pueblo se va a morir, porque a veces utilizamos y estigmatizamos a las personas. Sí, exacto, en muchas partes se ha visto que los sacan, los retiran de las unidades cerradas, de los apartamentos, les impiden utilizar ascensores. No, y mucho menos con el personal de la salud. Ese es el personal que nos asiste, el que nos atiende, el que nos protege. De ellos dependemos en este momento. Ellos son el personal que exponen su vida para defender la nuestra. El enfermo, una vez que él ya, o que yo tengo la enfermedad, pues yo ya soy consciente de que tengo algo que puede ser grave, y con seguridad, más las instrucciones que se le dan, él va a entrar en una fase que va a ayudar a prevenir que ese contagio no se dé a los demás. Y si no, el personal médico no estaría hoy atendiendo a los pacientes más críticos. Así, entonces, debemos entender que si en mi casa yo tengo un enfermo,
yo puedo asistir al enfermo, no lo tengo que abandonar. Y pocos hogares, esto es importante, pocos hogares donde ha habido un enfermo se han contagiado. Eso sí, siguiendo las medidas, los protocolos de atención y de prevención de manejo del caso. Usted ahorita logró mencionar las UCI. Cuando una persona llega a la UCI de allá, se puede recuperar. Lo que pasa es que no es que ese sea un tratamiento, o es un tratamiento, porque realmente pues se vienen desarrollando pues algunas vacunas, pero lo que es una UCI y lo que se está desarrollando es un tratamiento. Bueno, hay que diferenciar. Cuando nosotros decimos que la enfermedad no tiene tratamiento, Sí. estamos diciendo es que no hay nada que tengamos para atacar la causa, y la causa es el coronavirus. Ajá. O sea, no tenemos nada que logre cortarle al coronavirus ese camino que desencadena toda la enfermedad. Vamos a manejar una enfermedad más común, la tuberculosis. Yo me puedo contagiar con la bacteria que produce la tuberculosis. Hay antibióticos específicos que atacan la bacteria. Quitada la bacteria, se acaba la enfermedad. Eso es hablar de un tratamiento específico para la tuberculosis. Pero también tenemos vacunas para prevenirnos de la tuberculosis. Esa vacuna no es un tratamiento para la tuberculosis, porque me la están aplicando, se la están aplicando al niño. ¿Prevención? Es prevención, es una medida preventiva, no es tratamiento puesto que él no está enfermo, le está propiciando al cuerpo que pueda responder bien en el momento en que el agente que causa la tuberculosis lo vaya a atacar. Eso no es entonces tratamiento, es una medida preventiva. Las vacunas son medidas preventivas. Cuando el paciente desarrolla complicaciones, el paciente de COVID-19 desarrolla complicaciones, entonces tiene la dificultad respiratoria o tiene los trombos. Lo que se hace son medidas de tratamiento, pero frente a la complicación, no frente a la enfermedad. No se está cortando la enfermedad, sino que, por ejemplo, tengo una insuficiencia respiratoria. Como tener la insuficiencia respiratoria es algo que está complicando mi supervivencia, entonces hay mecanismos que se utilizan en medicina para ayudar a ese cuerpo a que esa deficiencia la pueda superar, a que se mantenga, pero no estamos todavía cortando, aunque hay medicamentos que se ofrecen como prometedores. Entonces lo que se está haciendo es una asistencia. Tengo la dificultad respiratoria, entro a solucionar su dificultad respiratoria. Así como quitar una fiebre no es quitar la enfermedad, es quitar un síntoma. Entonces, tratamiento es aquello que corta la causa, y lo otro es manejar. Y no todos los pacientes que están en UCI, o sea, si bien no es tratamiento para la enfermedad, sino para las complicaciones que le ponen en riesgo la vida. No todos los pacientes que están en UCI mueren. Por eso es el llamado a la atención, es el llamado a entender el proceso de la enfermedad, de que no quiere decir que estamos derrotados. Hay medidas terapéuticas, hay medidas de apoyo. Lo muestro con las cifras que son mínimas, las de muerte. Personas, no todas las personas que tienen, digamos, factores de riesgo, que también los vimos en un programa anterior, tampoco quiere decir que ellos irremediablemente se van a morir. Tampoco todos los pacientes de edad avanzada se van a morir. De la UCI, de las unidades de cuidados intensivos, han salido personas hasta de 90 y demás años bien recuperados. Pero la idea es protegernos para que podamos salir avantes de esto y no pongamos en riesgo una comunidad, no desgastemos los sistemas de salud, y nadie sabe quién se va a complicar, porque además también personas jóvenes Eso no tiene edad. y que no tienen riesgos, digamos, de esas comorbilidades, El COVID no señala edad, se pueden complicar y pueden morir. Doctor, hay mitos y la gente pues, habla de remedios caseros, que tome limonada, que aspirinas, que miel de abeja, bueno, una gran cantidad de, digamos, de remedios caseros. ¿Esos remedios caseros son efectivos o no? Para nada. Antes es decirle a la comunidad que no se confíen de eso. Circulan por las redes muchas cosas, muchos remedios que parecen milagrosos. Eso es una gripita. Pero eso,
no es así. Sí puede ser, como es un cuadro que en la mayoría de los casos puede ser muy leve y parecerse a una gripita, cursar como una gripita, no podemos entender que por esas características esto sea una gripita cualquiera. Hay que saber entender y ponerlo en su dimensión exacta. Puede parecerse como una gripita, pero no es una gripita. De manera que cuando yo tenga síntomas de que lo que pareciera una simple gripita, es donde la responsabilidad individual frente a mi sociedad me dice: aíslese, use tapabocas. Que empieza con los remedios caseros, tómese esta limonadita, tómese... Y eso realmente no funciona. No funcionan. Entonces la gente piensa, el alcohol me lo han propuesto como un medio de desinfección de mano. Por tanto, lo expresan ahí en algunos videos, eso funciona como tratamiento del coronavirus. Entonces tome aguardiente No, eso no es cierto. No, porque es que el alcohol es para desinfectar las manos. El aguardiente, aunque tenga alcohol, no es alcohol. Y ese alcohol, nunca le hemos dicho a la gente tome alcohol glicerinado, porque los usos son distintos y antes deterioran las células. El cloro sirve para desinfectar cosas, pero no es para tomar. Son sustancias que se vuelven tóxicas. Se habla de que con 3 aspirinas se cura el cuadro de COVID. Entonces la persona lo que hace es que descuida su enfermedad, descuida la evolución, y 3 aspirinas no. La aspirina no está en el protocolo de manejo de la enfermedad. Doctor, pero no todo el que tiene gripa tiene COVID, tampoco es causar una alarma. Todo el que tenga una gripa pues ya tiene que tener el COVID-19. No. Yo puedo tener un cuadro gripal y no ser COVID. Y puedo tener COVID y parecer un cuadro gripal. Entonces, aquí el gran mensaje es, desde que tenga cualquier síntoma que parezca gripa, me debo aislar pensando que estoy protegiendo a los demás frente al COVID, porque pudiera ser. Y porque en estos momentos en que todo un país, en todos los 32 departamentos de Colombia, está la pandemia, todo el país está circulando el virus, en esta fase que se llama de mitigación, debemos entender que todos estamos potencialmente contaminados. Y es en ese sentido en que ante el menor síntoma respiratorio, yo debo asumir que puedo estar contaminado con COVID y protegerme y proteger a los demás. Esa es la gran medida, porque si esperamos a que nos digan usted tiene COVID, entonces usted ya ha contaminado una gran parte de sus contactos y la situación se vuelve inmanejable. Esto es entonces no solamente desde los síntomas, porque si recordamos que hasta un 40% de las personas pueden ser asintomáticas, es decir, le toman la muestra. Si hiciéramos un muestreo en la población de Yerumal, independiente de que tengan o no síntomas, podríamos encontrar que un porcentaje alto de la población es positivo para el virus. Y aquí lo importante no es si tuvo o no tuvo síntomas, sino que lo está contagiando, lo está transmitiendo. Y ese que no tenía síntomas y lo transmite, cuando lo transmite a la otra persona, en esa otra persona el virus se puede manifestar con toda la severidad del caso. Bueno, doctor, en muchos espacios se habla de las medidas de prevención. ¿Cuáles son realmente? Bueno, son varias medidas de prevención. Uno podría decir que hay unas medidas especiales, que son para grupos especiales. Entonces, si miramos el sector salud por sus características, el sector salud siempre ha tenido unas medidas de protección específicas. Entonces el sector salud tiene unos protocolos mucho más rigurosos, siempre los ha tenido, no es solo por la pandemia. Tiene unas técnicas de esterilización, nunca se los pedimos a la comunidad, no le estamos diciendo a la comunidad que esterilice nada, no que desinfecte, que tenga higiene, con eso solo es suficiente a nivel de comunidad, pero en salud hacemos esterilización de todos los equipos, de todos los insumos que nosotros utilizamos, desde un guante, una gasita, hasta un instrumento.
Y en salud, frente a la pandemia, la gente ve que el personal entra a las residencias donde están estudiando casos con unos vestidos que parecen de astronautas, las escafandras, es el término técnico, y esos son medidas propias para el sector salud, medidas especiales. Y no es porque el médico le tenga miedo, es porque el médico tiene que tener una protección especial, porque él va a manipular la zona de riesgo, la zona más contaminada, él va a estar en contacto con el virus, por tanto él tiene, por esa cercanía, tiene que tener una protección especial. Pero la comunidad no hace esos procedimientos que hacen los médicos o los virólogos, los laboratoristas. Por tanto, para la comunidad son otras medidas que son las medidas universales. Las medidas universales de prevención son medidas que aplican a toda la población, desde el más encumbrado profesional de la salud hasta la persona del común y corriente. Esas medidas de prevención universales frente a la pandemia en forma específica son el uso del tapabocas, que es el segundo elemento fundamental, la segunda herramienta de prevención, porque la primera es el lavado de manos, el lavado correcto y frecuente de manos. Y es una cosa que nos han enseñado desde niños: lávese las manos antes de comer, lávese las manos cuando salga del baño, lávese las manos cuando venga de la calle, lávese las manos cuando vaya al supermercado, lávese las manos. Nos han dicho toda la vida eso. Toda la vida. Y hoy ya estamos con esta necesidad aprendiendo a lavarnos las manos. Sí, y el lavado no es solo lavado de manos, es lavado correcto, adecuado de manos. Es la palabrita que hay que subrayar y que vamos a tener ahorita más adelante la oportunidad de mostrarla. Pero siguiendo entonces con las medidas de prevención, las universales, el tapabocas, primero la fundamental es esto: si las manos no están correctamente lavadas, nada de lo otro funciona. El tapabocas también requiere un uso adecuado, ya será motivo para otro programa de hablar del tapabocas. En el próximo hablamos bien del tapabocas. Exacto. Tenemos también lo que se llama el distanciamiento físico. Más no social. No social. No social es porque si fuera un distanciamiento físico frente a ti, entonces yo no, físico simplemente es que yo no estoy en un espacio cercano y no estoy entrando en contacto con la persona. Es ahí donde decimos no tanto saludo de manos, no tanto de besos, no tanto de abrazos, no es compartir espacios, ¿sí? Vamos a hablar también de ese distanciamiento físico más adelante. Como este es un pedacito de empanada. Exacto. Eso también se utiliza mucho, el sobrado del jugo. En esta fase de pandemia, la vida nos cambia. No necesariamente será así siempre. Cuando esto salga en otras condiciones, si sale tratamiento específico, si sale vacunas, cuando la pandemia ya haya pasado este primer embate, es probable que la vida vuelva a la normalidad, como volvió a la normalidad en tantas pandemias que ha azotado a la humanidad y que le dedicaremos también un programa específico. Rápidamente, según la historia y cómo viene y cómo la estamos manejando, ¿cuándo más o menos volveremos, según usted? ¿Qué sabe? Esta pandemia no sabemos. No tenemos porque, recuerden. Por ejemplo, Europa ya está volviendo al fútbol, le están volviendo una gran cantidad de actividades. Pero se demoraron, ¿qué? 4 meses. Pero resulta que miremos a China. En China, más de 1.400 millones de habitantes y a la fecha de hoy se han enfermado 84.000 personas. Quiere decir que el resto de las personas no se han enfermado y no quiere decir que no se van a enfermar. Pero apareció un brote en Pekín. Exacto. Entonces, ellas personas se pueden volver a enfermar. Le estamos dando este manejo de decirle no se expongan, no salgan necesariamente, es dar la oportunidad que salgan medidas preventivas para que ya podamos seguir en una vida normal, porque estando suficientemente vacunados, teniendo un tratamiento específico, las cosas cambian, pero mientras tanto no sabemos cuándo, no hay forma de calcular siquiera cuántos enfermos va a haber en un país. Bueno, nosotros asumimos diferentes modelos, pero no más. Entonces estamos en las medidas. Retomemos, manos y tapabocas. El distanciamiento. Tercero, el distanciamiento físico, no social. A 1,5 metros, 2 metros.
Lo mínimo que se recomienda es que sea 1,5 metros. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, con solo respirar, todos respiramos, Sí. todos los seres vivos respiramos. Con solo respirar, el que está contaminado está expulsando virus. Esos virus están en el aire. Es en ese aire, cuando tenemos una cercanía, es posible que llegue a tu nariz, que llegue a tu boca, que llegue a tus ojos, que son los sitios por donde él entra, y entonces te contamina. Sin embargo, no quiere decir que cuando yo voy por la calle, que si salgo al balcón de mi casa, el aire me trae virus. No, porque mire que estoy hablando de una persona que está contaminada y que está a una distancia cerca. Ese aire, el virus más o menos a 1,20 m cae al piso. Entonces, es más o menos la recomendación. Sí, entonces por eso 1,5 m, dele el 1,5 m. Por seguridad, en los protocolos recomendamos 2 metros, pero siempre con protección. Bueno, entonces, listo, la 1 la mano, 2 tapabocas, 3 distanciamiento Y la otra es el aislamiento. Entonces yo tengo síntomas o estoy enfermo, necesito tener aislamiento. Aislamiento, es decir, yo me resguardo, yo evito el contacto con los míos, con los cercanos, ya no salgo a la calle, para que ese síntoma, que no sabemos si es o no es COVID, no resulte siendo COVID, y cuando nos demos cuenta ya he contagiado a un montón de personas. Porque ir al supermercado, así tan sencillo, ir a una farmacia, ir a un hospital, sabiendo que tengo un síntoma o que soy contacto de una persona que está siendo estudiada o que fue diagnosticada, sería un acto de irresponsabilidad salir al mercado o visitar a otra persona, porque debo asumir que yo puedo estar contaminado y que mi responsabilidad es no transmitir más ese contagio. Y es ahí donde nosotros le decimos, entonces, si usted en algún momento está siendo estudiado y le están preguntando sus contactos, usted debe decir siempre quiénes son sus compañeros de trabajo, con quién estuvo en una reunión, con quién interactuó, con quién se sentó a conversar, porque esa es mi protección. Yo estoy haciendo que usted entre en lo que se llama un cerco epidemiológico, un estudio, te van a hacer un seguimiento, y cuando estás informado de eso, tú vas a tomar medidas preventivas frente a los tuyos y la cadena se va cortando. Esas son las 4 medidas universales. Pero aseguran esas medidas que no nos vamos a contagiar del virus. Si las hacemos, lavado de manos, tapabocas. No quiere decir que no nos vamos a contagiar. Lo que hace es que disminuye el riesgo. Nosotros hablamos de riesgo. El lavado de manos, solo el lavado de manos disminuye el riesgo en 50%. Pero esa es una medida universal. Son medidas universales, aplican para todo el mundo, y disminuye el riesgo muy sustancialmente, el 50%. O sea, tengo una buena protección. Pero recuerden que el virus aprovecha cualquier resquicio, de manera que si yo tengo buen lavado de manos, utilizo tapabocas, hago el distanciamiento, al virus le va a quedar mucho más difícil llegar, y entonces mi riesgo se va a disminuir de contagiarme. Pero donde yo vulnere, que se vulnera muy fácilmente, por eso decimos adecuado uso del tapabocas, adecuado lavado de manos, porque me puedo lavar las manos o tener un tapabocas, y lo vamos a ver específicamente, y estar tan inadecuado que lo que estoy aumentando es el riesgo. Y uno lo ve, cuando uno sale a cualquier calle de cualquier ciudad, se da cuenta de que los ciudadanos están utilizando incorrectamente el tapabocas. En el cuello, debajo de la nariz, o lo cogen mal. Bueno, pero eso va a ser otro programa. Sí. Doctor, hemos hablado y nos han hablado del lavado de manos. ¿Cuándo se lava uno las manos? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué le podemos decir a la gente? Y enseguida vamos a ver un video sobre cómo lavarse las manos. Las manos se lavan frecuentemente. Tan frecuentemente es, si usted considera que no ha tocado superficies, podría ser cada 2 horas. Pero vamos a ver cuándo se lavan las manos. Entonces se lavan las manos cada que usted llegue al trabajo. Llego al trabajo, debo lavarme las manos. Cuando llego a mi casa, debo lavarme las manos. Cuando salgo del transporte público, cualquiera que sea el vehículo, el metro, el taxi, el bus, la buseta, mi vehículo particular, debo lavarme las manos. Cuando antes
de comer, cuando voy a preparar alimentos, cuando voy a servir alimentos, antes y después de ir al baño, antes de utilizar tapabocas. Doctor, la gente, es decir, y realmente la cultura de lavarse las manos después de salir del baño, antes de entrar al baño también. Sí, antes, debe ser antes de entrar al baño. ¿Y cuando sale del baño? Y cuando salga del baño, es antes y después del baño. Es antes y después de utilizar el tapabocas. Cualquier manipulación que haga con el tapabocas. Cuando haya tocado cualquier superficie que se consideren de alto contacto o que están muy contaminadas. Esta mesa, por ejemplo, el solo hecho de yo tener mis manos aquí, o la contaminé o me contaminó. Entonces yo tendré que hacer un lavado de manos. Antes de comer, no podré comer porque estaré llevando alimentos a la boca y por ahí entrará el virus. Entonces, es un lavado siempre, antes de rascarme o tocarme la cara o la nariz o los ojos. Vamos a decir que lavando las manos cuántas veces al día, doctor, más o menos en promedio. Depende de su actividad, pero lo mínimo si estamos recomendando cada 2 horas, y la gente, digamos que está despierta entre las 6 y las 10 de la noche, entonces aquí tenemos un tiempo de 6 a 12, 6 horas, y de 12 a 10 de la noche tenemos casi que 16 horas, o sea, mínimo deberíamos estarnos lavando las manos unas 8 veces al día. Pero si las manos están visiblemente contaminadas, si en un mismo momento yo hice muchas, tiene que ser más. O sea, no es un número mágico, no, depende de las actividades. Un promedio que se hace de 2 horas, que es una recomendación, pero de todas las actividades que nos ha dicho el doctor, cada que se haga una de estas hay que lavarse las manos. Y suma más, porque mire, si usted va al baño, suma, la entrada y la salida son 12, si va 3 veces ya son 6 veces en el. Claro. Entonces mire cuántas veces se tiene que lavar las manos. Doctor, rápidamente, estos geles, el alcohol, lo que utilizan en los sitios como las tiendas, supermercados, farmacias, donde usted va, que están utilizando todo eso, aquí en Campaisa, ¿funcionan también para ayudar? Funcionan, pero la mejor medida es lavado con agua y jabón. Lo que pasa es que no siempre tenemos un lavamanos. Al no tener un lavamanos, una medida alternativa, mientras, es utilizar los geles, el alcohol glicerinado o el alcohol al 60-70%. Y estos geles, lo ideal cuando están en un establecimiento es que haya alguien que lo dispense, no que el usuario lo esté dispensando, porque entonces esta tapita va a estar contaminada con todas las manos que empiezan a dispensarlo. Hay 3 sistemas para dispensar el gel y el gel se utiliza exactamente igual al lavado de manos. Es exactamente igual. Entonces hay 3 sistemas. Uno es que haya una persona que tenga las manos lavadas que esté dispensando el gel. Muchas instituciones lo hacen así. Otra es que hay un sistema eléctrico a base de pilas que dispensa con un sensor. ¿O mecánico también? Sí, y hay mecánico de pedal que lo dispensa. Ese es el ideal para que esto no se contamine. Entonces con este gel vamos a hacer el ejercicio de lavarnos la mano. Y lo primero que tenemos que hacer es quitarnos los relojes, las pulseras, los anillos, porque si los dejamos, las manos van a quedar incorrectamente lavadas. Otra observación importante es que si las uñas tienen esmalte, ese esmalte tiene que estar en perfecto estado. Si está roto, en esa rotura se esconde el coronavirus y es en uno de los sitios críticos de las manos. Las manos son el elemento fundamental para contaminarnos. Por tanto, las manos tienen unos elementos a su vez más críticos.
próxima semana estaremos hablando del tapabocas y de cómo va esta pandemia. De cómo va esta pandemia. Porque hay que seguir contando si los casos aumentaron, cómo estamos en Yaromar. Y del distanciamiento físico, cómo se hace, cómo se debiera hacer el saludo en esta época, nuestro relacionamiento social. Doctor, muchas gracias. Listo. A ustedes, toda la teleaudiencia. A todos los televidentes. Doctor Orlando Montoya en Tampaiza TV, aquí en Especiales. Recuerde, los dejamos con este video y hay que saberse lavar las manos. Aprendamos cómo. Ya nos dio una pequeña muestra. 40 segundos que usted gasta de su tiempo cada vez que vaya a lavarse las manos. Muchas gracias. Opinión, Hablando claro con Edwin Villegas. análisis, Tendremos invitados, personajes y entrevistas para hablar de lo que acontece en nuestro municipio y en nuestra región. Aquí a través de Tampaiza TV.